Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión les traemos un video de cómo realizar un análisis de oferta y demanda de una empresa de renta de autos. Cabe mencionar que este análisis fue un análisis que hicimos para una empresa. Eh, es un análisis real, con información real. Eh, es información pasada y es información que hemos modificado un poco para proteger la información confidencial de nuestro cliente. Sin embargo, pues bueno, este es un análisis que queremos mostrarles y que se puede aplicar a cualquier otra industria siempre y cuando tengan la información suficiente. ¿Ok? Pues bueno, sin más vamos a iniciar. Vamos a ver, aquí tengo un papel de trabajo para que vean cómo funciona y después les voy a mostrar cómo construirlo. ¿Ok? Este es el análisis que tenemos de oferta y demanda. Ahorita lo vamos a ir construyendo, pero la idea es poder construir la curva de demanda. Ok, la idea es poder construir la curva de demanda, ver cómo se comporta, construir la curva de oferta, ver cómo se comporta y construir las curvas de oferta y de demanda para ver dónde está el equilibrio del mercado y si hacemos ajustes tanto en la cantidad y en el precio, cómo se movería ese equilibrio de mercado. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí un segmentador de datos para ir cambiando los diferentes modelos que tenemos en renta y ver cómo se ajustan la curva de oferta y de demanda de acuerdo a cada modelo. Por último, también calculamos la elasticidad y vemos la afectación que hay si movemos el precio, cuánto nos afectaría en la demanda y calcular si tenemos un exceso o una falta de oferta. Vale. Pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Voy a comenzar con este libro que he preparado para ustedes, el cual está en blanco y que iremos construyendo. Muy bien, vamos a empezar primero por las bases de datos. Como mencioné anteriormente, las bases de datos son fundamentales para que nosotros podamos hacer este tipo de análisis. Nosotros necesitamos que la información sea consistente, sea suficiente, para que nosotros podamos realizar este tipo de análisis. ¿Ok? En este caso tenemos una base de datos donde viene la información generada por cada uno de los autos. Y cuánto generó de ingresos, cuántos fueron sus gastos, la utilidad bruta que genera cada uno de los autos, el porcentaje de rentabilidad, el número de días rentados, el número de días que estuvo en cada uno de los estatus, si el auto estuvo ocioso, si estuvo accidentado, si estuvo en el taller, si fue usado por algún colaborador de la empresa. Y pues bueno, la suma de estos días son los días que estuvo operativo activamente o operativo el auto. Con esto se determina un porcentaje de ocupación y tenemos una tarifa promedio diaria. ¿Okay? Esta tarifa promedio diaria se calcula y ahora pasamos a la base de datos 2, que es otra base de datos que se genera en el sistema de la empresa, pero que trae el desglose de cómo se conformó el ingreso de cada uno de los contratos. Y aquí la información no está por auto, como en este caso, sino está por contrato. ¿Okay? Aquí tenemos los contratos, qué auto estuvo en cada uno de los contratos y cómo se fue generando ese ingreso. ¿Okay? Si fue por tiempo y kilometraje, en la renta de autos cabe mencionar que el tiempo y kilometraje es la tarifa que se da simplemente por la renta de autos y después vienen las coberturas. ¿Ok? Entonces, nosotros calculamos una tarifa promedio de acuerdo a ciertos conceptos, no se toman todos los conceptos, porque no todos los conceptos juegan en la tarifa promedio inicial que se le ofrece al cliente y por lo tanto sobre la cual el cliente hace la decisión de cuántos días rentar y de si rentar. Entonces, es por eso que nosotros tomamos de otra base de datos, de otro reporte generado en el sistema
y tenemos que empatar las dos bases de datos después para poder hacer el análisis. Ok, entonces, pues bueno, aquí tenemos el numerador de la tarifa, ¿vale? Y entonces, conociendo ya nuestras bases de datos, vamos a empezar a llenar nuestro papel de trabajo para poder realizar el análisis. Lo primero que nos pide, voy a acercar un poquito más la vista. Okay. Lo primero que nos pide el análisis es, o las variables que nos pide para poder hacer el análisis es la cantidad y el precio de equilibrio. ¿Ok? La cantidad y el precio de equilibrio son la cantidad y el precio que son los hechos de mercado. Cantidad y precio en donde se concretó o a los que se concretaron las transacciones. Y en este caso, pues bueno, es la cantidad y precio final. La cantidad final en el periodo que estamos viendo, que en este caso los reportes son de un mes. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo determinamos que son de un mes. ¿Qué número de días en total se rentaron en ese mes? Números de días renta y a qué precio se rentaron en promedio todos esos días. Muy bien, entonces lo primero que nos pide son cantidad de equilibrio. Ok, la cantidad de equilibrio la podemos obtener sacando la suma, ok, de todos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá y vamos a empezar a construir nuestras tablas dinámicas que nos van a ayudar a obtener la información más fácil al final, ¿ok? Entonces, vamos a generar nuestra tabla dinámica, insertar nuestra tabla dinámica de esta base de datos. Le vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo, ¿ok? Cabe mencionar que cómo construir las tablas dinámicas y todos los detalles lo vemos, así como cómo limpiar las bases de datos y cómo dejarlas más consistentes. Todo eso lo vemos en nuestro taller de análisis de datos, de Excel para análisis de datos, ¿ok? Ya que nosotros tuvimos que hacer un tratamiento a estas bases de datos de homologación, de orden, etcétera, algunas otras cuestiones para poderlas utilizar para este análisis, ¿vale? Eso no lo vemos aquí porque se haría muy largo el video. Entonces, y a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo, o el razonamiento detrás para hacer el análisis de oferta y demanda. Ok, entonces, pues bueno, primero voy a mandar el campo de modelo a las filas y quiero saber primero cuántos días en total se rentaron y mando el campo de días rentados al área de valores, ok, para que se haga la suma de días y vean, me dice que son 23,000 días. A esto le voy a poner un formato de número, estilo millares, para que se vean comas en los miles. Y si se dan cuenta, es lo mismo que yo había obtenido si obtengo la suma de días, que nada más para cuestiones de comprobación, aquí lo tenemos, ¿vale? Voy un poquito más allá y en lugar de poner la función suma, voy a utilizar la función subtotales 9, que es el número de función que queremos realizar, que es la suma, coma, selecciono todo el rango, selecciono todo el rango, y listo. Esto me da la ventaja que, o esta función de subtotales me da la ventaja que si yo filtro mi tabla por algún modelo, me va a dar el resultado de la suma de días rentados de ese modelo solamente, ¿ok? Ese es un tip que les queremos compartir. Esa es una función bastante útil. Y pues bueno, ya corroboramos que
da lo mismo en con nuestra tabla dinámica. Ok, lo siguiente que queremos saber es, ya tenemos la suma de días rentados contratos. Perfecto. Entonces, fíjense, si yo aquí en mi tabla dinámica filtro algún modelo, la tabla dinámica naturalmente se va a ajustar, ¿ok? Entonces, para yo poder hacer referencia a esta celda que es el total y poderla referenciar a esta celda que es la que va a servir como insumo para realizar todos los cálculos que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, voy a llamar o voy a referenciar acá arriba a la tabla dinámica al total general, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo lo relaciono, se activa la función importar datos dinámicos, días, rentas, contratos, y entonces aquí ya no importa el filtro que yo aplique, ¿ok? Ya me va a dar siempre el total general y mejor aún que pues yo puedo aquí referenciarlo a esta hoja o ir más allá, que es lo que queremos mostrarles, la manera más elegante y la manera más práctica al final es asignarle un nombre a esta celda y entonces aquí le vamos a poner que es la cantidad demanda, la cantidad en días, la cantidad de demanda en días, ¿ok? De equilibrio. Vale, así le vamos a poner. Vamos a poner acento, está bien. Y ahora, en nuestra hoja de análisis, vamos a llamar a esa etiqueta. ¿Okay? Y le voy a escribir, como le puse, demanda en días, la inserto con tab. Ahí está. ¿Vale? Ahora, este es para la parte de la demanda. ¿Ok? Aquí, la de demanda. Y acá tengo la cantidad de la oferta. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo obtengo la cantidad de la oferta? Vamos a ver. En nuestra base de datos, aquí tengo los días rentados, que nosotros utilizamos los días rentados en el contrato. ¿Ok? Y en la segunda base de datos tenemos, ¿ok? No, perdón, en la primera base de datos tenemos los días operativos, ¿ok? Y entonces la suma de los días operativos, aquí si le pongo subtotal es 9,25.734. Y eso lo divido entre el número de días y eso lo divido entre el número de días que comprende nuestra base de datos, de acuerdo a las fechas, nos va a dar una flota operativa promedio, que esa va a determinar nuestra cantidad ofertada en autos. Pero en días, nosotros sabemos que son 25.734 días los que tuvimos operativamente los autos. Era nuestra oferta, ¿ok? Nosotros teníamos, en este auto tuvimos 20 días el auto operativo, de los cuales 18 estuvo rentado. Así sucesivamente hasta saber que 25,000 días fueron los días que teníamos disponibles para renta de auto porque nuestros autos estaban operativos. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver
cómo ajustar que siempre se calcule este número de días de manera correcta. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, pues sabemos que los 25,000 días los podemos obtener en nuestra tabla dinámica, que está en nuestra hoja 1 y a la cual le vamos a cambiar el nombre ahora. Le vamos a poner tabla dinámica 1. Y entonces en la tabla dinámica, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar la suma de días operativos aquí al área de valores. Y vean, tenemos los 25,734 que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a referenciar la celda C2 al total general de la tabla dinámica y automáticamente Excel reconoce que como estamos haciendo referencia a una tabla dinámica, nos ayuda con la función importar datos dinámicos. ¿Vale? En dado caso que la función importar datos dinámicos no se ponga de manera automática, mándenos un mensaje y nosotros les enseñamos cómo activar la configuración para que se active esta función de manera automática al hacer referencia a una tabla dinámica. ¿Vale? Y entonces ahora sí, ¿qué sigue? Vamos a asignarle un nombre a esta celda y le vamos a poner a esta cantidad oferta en días de equilibrio. Aceptar. Nos vamos a nuestra hoja de análisis y vamos a llamar a nuestra etiqueta cantidad, oferta días, equilibrio. Listo. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué sigue? Tenemos que determinar el precio de equilibrio. ¿Ok? Y el precio de equilibrio, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, es el ingreso promedio diario, ¿ok? Al que se concretaron, es un promedio al que se concretaron todas las operaciones en la ventana de tiempo que comprende nuestra base de datos. Y en este caso, nosotros sabemos que viene de este campo, que es la suma, igual subtotal es 9. Estos son la suma de ingresos, ¿ok? Y esta suma de ingresos, que son 12 millones, entre el número de días, que son los 23,123, nos va a dar una tarifa promedio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es y nosotros, bueno, eso lo sabemos porque tuvimos problemas al conectar las bases de datos. Había ahí un bug en Excel, por así decirlo, que desconocemos la razón, pero no nos reconocía unos campos de las dos bases de datos. Entonces tuvimos que resolverlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a agregar. Primero quiero cambiarle a nuestra tabla dinámica. Le quiero cambiar el diseño. Ok. Ahora sí. Voy a agregar aquí la suma de ingresos con un sumarse conjunto. Le voy a decir que el rango suma va a ser esta columna, coma, rango criterios 1 va a ser de esta base de datos donde están los modelos, coma, y el criterio 1 va a ser el modelo que tengamos en la fila 1 de nuestra tabla dinámica. Le asigno formato de moneda porque son ingresos.
¿Ok? Relleno, autorrelleno hasta el final de mi base de mi tabla dinámica. Obtengo la suma, igual a suma. Me dan los 12.805.000 que tengo aquí. Ok, está bien. Perfecto. Y ahora lo que me hace falta es calcular la tarifa promedio. ¿Ok? Y pues bueno, la tarifa promedio, ¿cómo la calculo? Pues muy sencillo. Es estos ingresos entre este número de días rentados para este modelo. Y ahora fíjense que vamos a hacer un truquito. Ya que yo tengo mi fórmula, si se dan cuenta, aquí lo que está pasando es que todas, voy a acercar un poquito más la vista, están haciendo referencia a la Aveo 4 puertas paquete J. Y en este registro, pues ya no estamos calculando la tarifa promedio del Aveo paquete J, sino del Aveo manual. Lo cual sí interesa, aunque sea el mismo auto, pero sí interesa la versión, porque el mercado paga distinto un paquete J que un Aveo manual. Entonces, esta tarifa promedio está incorrecta. Lo que vamos a hacer es, en esta celda vamos a quitar el Aveo 4 puertas paquete J como un valor absoluto y lo vamos a referenciar. Vamos a hacer una referencia relativa para que ahora sí esté calculando la tarifa promedio de cada uno de los modelos. Fíjense aquí cómo va avanzando de este lado las referencias. Y eso me da la certeza de que lo estoy calculando de manera correcta. Y al final, pues bueno, aquí le voy a poner entre este total. ¿Ok? 553.82. Perfecto. Está correcto. Voy a copiar el formato. Empatar mi tabla dinámica. Perfecto. Muy bien. Aquí vamos bien. ¿Ok? Y pues bueno, ya tengo el precio. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una etiqueta o asignarle un nombre a esta celda. ¿Ok? Y le voy a poner aquí precio, guión bajo. Este es un único precio, ¿ok? Porque aunque haya una cantidad demandada y una cantidad de oferta, en realidad es que el precio es único. ¿Ok? Y entonces vamos a poner precio de equilibrio. Aceptar. Y lo vamos a llamar acá. Precio de equilibrio. Aceptar. Y de una vez acá, en días, lo vamos a llamar como precio de equilibrio. Listo. Perfecto. Ya está. ¿Qué sigue? Bueno, pues calcular el número de autos que representan estos 23.123 días. Para calcular el número de autos, primero tenemos que saber el horizonte de tiempo que comprende nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, si yo aquí en inicio y fin del periodo calculo de mi base de datos de la 2, que trae las fechas administrativas, el valor más grande y el valor más chico me va a decir la fecha más reciente y la fecha más antigua, lo cual me va a dar la magnitud de tiempo que comprende mi base de datos. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos saber el periodo que comprenden nuestras bases de datos? Bueno, la base de datos 1 no viene ningún campo que nos pueda decir el periodo porque no viene ningún campo de fechas. Pero la base de datos 2 sí viene el campo de fechas, ¿ok?
viene la fecha administrativa en que administrativamente se cerró el contrato. Entonces, es la que vamos a utilizar y vamos a utilizar la función subtotales, pero ahora vamos a utilizar, para saber el inicio del periodo, la función número 4 que calcula el mínimo del rango que nosotros le indiquemos, que en este caso es la fecha administrativa. Y nos dice que la fecha más pequeña que encontró en ese rango es del 31 de enero. Perdón. El mínimo es la número 5, es el 1 de enero. Y de igual manera, el fin del periodo lo vamos a obtener con la función subtotales, pero ahora la función número 4, que es el máximo, coma, del rango de la columna fecha administrativa. Y para saber los días, pues nada más resto el fin del periodo menos el inicio del periodo, 31 días. ¿Ok? Muy bien. Ya que sabemos el periodo que corresponde o que abarca nuestra base de datos, pues podemos saber cuántos autos se requirieron para que en ese periodo se generaran 23,123 días de renta. ¿Ok? Entonces son los días de renta entre los 31 días que transcurrieron. Nos dice que se necesitaron 752 autos durante 31 días para generar 23,123 días de renta. ¿Ok? Ahora, cabe mencionar que este es un promedio. Estoy promediando el número de días entre el número de días renta entre el número de días transcurridos para sacar 752 autos. Pero eso no quiere decir que sea un conteo, ¿ok? Haciendo un conteo puede ser que hayan sido menos o más autos, ¿ok? Pero en promedio fueron 752 autos los que generaron estos 23,123 días, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya tenemos los días, ya tenemos el precio, tenemos los autos, ¿ok? Y bueno, lo que sigue es empezar a establecer los supuestos del modelo. Y el modelo nos dice que cuando las curvas son lineales, la variación en el precio y la variación, perdón, la variación en la cantidad y la variación entre la variación del precio es constante, ¿ok? Quiere decir que es una línea, o sea, en lugar de, se llama curva, pero en realidad es que es una línea. La línea de oferta y la línea de demanda, ¿ok? Por lo tanto, deducimos que la variación de la cantidad demandada entre la variación del precio es igual a menos B en la ecuación de demanda y la variación de la cantidad ofertada entre la variación de P es igual a D en la oferta. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a este punto, pues tenemos que obtener tenemos que obtener la variación de la cantidad y entre la variación del precio, ¿ok? ¿Cómo obtenemos eso? Aquí lo tenemos, la variación de la cantidad demandada y la variación del precio. Bueno, vámonos a nuestra base de datos 1. ¿Ok? Y aquí voy a obtener las variaciones en la cantidad demandada, las variaciones en el precio y las variaciones en la cantidad ofertada. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, pues vamos a hacer la siguiente operación, ¿ok? Empezando por el segundo registro, porque yo voy a calcular una variación y el segundo registro lo que voy a calcular en el segundo registro es, sabemos que la cantidad demandada está determinada por los días renta en el contrato, entonces los días rentados en el contrato del registro en el que estoy, menos los días rentados en el contrato del registro anterior, me da la variación en la cantidad demandada. De igual manera puedo sacar la variación en el precio si obtengo la variación entre la tarifa promedio diaria de este registro menos la tarifa promedio diaria del registro anterior. ¿Ok?
Y en este caso, fíjense, de 345 pesos aumenta a 700 pesos la tarifa en el siguiente registro, que aumentó 355 pesos y generó 16 días más de renta. ¿Okay? ¿Vale? Bueno, pues ustedes me dirán, oye Alejandro, pero esto no es coherente con la ley de la oferta y la demanda, ¿no se supone que a mayor precio, menor cantidad? Sí, es correcto. Sin embargo, es por eso que tenemos que obtener estas variaciones de manera agregada, ¿ok? Porque de manera individual puede ser que estos sean registros o comportamientos poco usuales en el mercado o comportamientos muy específicos. Probablemente este consumidor tenía un ingreso disponible mucho más alto o tenía un plan ya establecido que fue insensible al aumento en el precio y que por lo tanto rentó 16 días. Es por eso que es tan importante sacarlo de manera agregada y tener suficientes registros para poder compensar o para poder estar seguros que estamos tomando una cantidad o una muestra suficiente de datos. Ok, entonces, pues bueno, ya con esto, ahora tenemos que tomar en cuenta dos consideraciones. Cada vez que nosotros cambiemos de modelo y tenemos que asegurarnos que nuestra base de datos esté ordenada. ¿A qué me refiero? Que tiene que estar ordenada por, que nosotros ya lo hicimos aquí, por modelo para que estén todos los abeos paquete J, ¿ok? Y después cuando haya un cambio en el modelo, por ejemplo aquí, pues que esta variación no se calcule, porque si no, se está calculando sobre otro modelo, sobre el precio de otro modelo, y eso estadísticamente no va a ser significativo porque del total de número de registros que tenga cada uno de los modelos, pues solamente uno va a tener información mal calculada. Sin embargo, pues podemos nosotros resolver ese problema para que no nos cause registros o cálculos erróneos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver con aquí agregándole una función, la función sí, que diga, ok, que sí, este modelo, el modelo de este registro es igual al modelo del registro anterior, que me haga la resta. Y si no, como este es el caso, que me deje vacía la celda. ¿Ok? Y entonces cada vez que haya un cambio de modelo, no se va a hacer la resta y eso nos va a, como en este caso, nos va a dar la certeza que nos esté calculando una variación que no deba de ir. Aplicamos lo mismo en este caso para el precio. Le agregamos la función sí. Este modelo es igual al modelo del registro anterior. Entonces hazme la resta y si no, deja la celda vacía. Ok, perfecto. Muy bien, y las variaciones en la cantidad ofertada, bueno, pues estas se van a calcular como los días rentados más los días ociosos más
los días de uso interno, ¿ok? Esto simplemente es una metodología para calcular los días operativos que tiene la empresa, menos los días rentados, menos los días ociosos, menos los días de uso interno, ¿ok? Del registro anterior, ¿ok? Estamos haciendo lo mismo que en variaciones de QD, pero la cifra se conforma de 3 distintas columnas, ¿ok? Para poder calcular los días operativos, porque para calcular este campo no se tomaron en cuenta ni los días accidentados, ni los días que estuvo en el taller, ¿ok? Esos días no juegan para los días operativos. Y vamos a hacer lo mismo aquí, agregándole el sí, que sí este modelo es igual al modelo del registro anterior, entonces me haga esta operación, y si no, que lo deje vacío. Listo, ya tengo las variaciones, ¿ok? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos el promedio de todas estas variaciones, ¿ok? Para obtener esta cifra, ¿ok? Las variaciones agregadas, ¿cómo las vamos a obtener? Obteniendo el promedio de todas estas variaciones, ¿ok? Vamos a obtenerlo aquí. En mi base de datos con subtotales, la función 1, que es el promedio, coma, el rango. Utilizamos la misma función para las 3 columnas. Y nada más. Ojo, quiero aquí enseñarles otro truco. Como yo ya no sé en qué columna estoy, si son variaciones y tengo que subir para saber que estamos en la columna de variaciones de la cantidad demandada, variaciones del precio y variaciones en la cantidad ofertada, lo que voy a hacer es, me voy a vista, inmovilizar fila superior, entonces ahora sí, puedo saber en qué columna estoy y puedo asignarle o darle un formato de moneda a las variaciones en precio, porque al final es un precio. Variaciones en Q le puedo dar valor numérico con 2 decimales. Variaciones en QD, valor numérico con 2 decimales. Con 4, 5 decimales, 4 decimales. ¿Ok? 4 decimales. Perfecto. Ahora, al igual de esta manera, lo que vamos a hacer es agregar esos 3 campos a nuestra tabla dinámica. ¿Cómo los agrego? Si yo los agregué estas 3 columnas habiendo ya hecho mi tabla dinámica, bueno, lo que voy a hacer es en la tabla dinámica le voy a dar clic en análisis de tabla dinámica, le voy a dar clic en cambiar origen de datos y voy a ampliar la selección, ¿okay? Para que tome esas 3 columnas, ¿vale? Incluso puedo dejar mi tabla dinámica sobrada. Por si va creciendo la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla dinámica, pero me voy a ir hasta abajo. Aceptar. ¿Ok? Y aquí nada más para que no me ensucie las cifras, le voy a filtrar los registros que estén en blanco y listo. Y ahora le voy a dar clic en datos. Bueno, ya se actualizó porque ya lo debo tener.
Aquí ya las tengo y entonces voy a agregar la cantidad demandada que viene y en lugar de que me haga la cuenta, como aquí dice, le voy a decir en configuración de campo de valor que me haga el promedio, que me obtenga el promedio. Ok, vean, nada más para corroborar, son las mismas cifras. Voy a mandar las variaciones en el precio. Y en lugar de que sea la cuenta, promedio, le voy a dar porcentaje de moneda. Y por último voy a agregar las variaciones en la cantidad ofertada. Si tienen problemas en ordenarlo como yo, lo que pueden hacer es tomarlo aquí y mandarlo al final. Ahí está. Y aquí en lugar de la cuenta, otra vez, el promedio. Primero le damos formato de número con 4 decimales. Listo. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Por si cambia la magnitud. En mi tabla dinámica y le vamos a agregar etiquetas. Y aquí le vamos a poner variación UD, variación precio, variación US. Más variación QD, variación precio, y de una vez voy a poner aquí la variación QS, la variación precio. Los autos van a ser estos entre 2 días, 36. Ok, perfecto. Ya tengo las variaciones. Perfecto. Ya tenemos las variaciones. ¿Qué sigue? Primero tenemos que obtener menos B y D. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos menos B y D? Bueno, nos dice que menos B, que es para la ecuación de demanda, es la división entre la cantidad demandada. La división de la cantidad demandada entre la variación es la variación de la cantidad demandada entre la variación del precio. Entonces yo voy a hacer como la variación de la cantidad demandada entre la variación del precio. ¿Vale? Ahora, lo que nos dice es que siempre va a ser menos B. ¿Okay? Entonces, esto siempre tiene que ser negativo. Lo que es uno de los supuestos. Entonces, lo que voy a hacer es que si esta división es
mayor a 0, quiere decir que sea positiva. Entonces, haz esta división. Y multiplícala por -1. ¿Ok? De otra manera, haz nada más la división. Si es negativa, haz nada más la división. ¿Vale? Entonces así nos aseguramos que B siempre sea negativa. Y D es la variación en la cantidad ofertada entre la variación del precio. Y aquí al revés, si esto es, la D siempre tiene que ser positiva, entonces si esta me da negativa, lo que voy a hacer es, si esta división es menor a 0, que quiere decir que sea negativa, entonces D2 entre D3, multiplícalo por -1, y de otra manera, si no es menor a 0, entonces dame el resultado de esa misma operación. Y de esta manera nos aseguramos que la D siempre sea positiva. Perfecto. Ya tenemos el punto 1 y 2. ¿Qué sigue? Las elasticidades las vamos a dejar al final. Vamos al punto 3. Y dice, ok, tenemos que introducir el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en las ecuaciones y despejarlas. Vale, entonces voy a despejar A. Voy a despejar A de esta ecuación. ¿Ok? Bueno, este despeje yo lo hice en un cuadernito manualmente y queda así. ¿Ok? Entonces, esto es igual a la cantidad de equilibrio, que aquí la tenemos, más la B, ¿ok? Por el precio. Muy bien, y ahora vamos a sustituir el precio y la cantidad de equilibrio en la ecuación de la oferta y nos queda como la cantidad de equilibrio menos la D por el precio de equilibrio. 23.064. Excelente. Ok, entonces ya tenemos nuestras ordenadas al origen, que empiezan en 23.078 días y 23.074 días. Ok. Vamos a ver en términos de autos cuánto representa esto. 750 autos. $749 autos. Y en términos ya redondeados, pues ambos empiezan en 750 autos. Ok, y el equilibrio es en 752 autos. Vale, y nuestra flota operativa promedio observada, vamos a ver, vamos a empezarnos a dar una idea de qué tan alejada está la oferta o nuestra oferta del equilibrio de mercado. Nuestra flota operativa promedio está dada por la suma de los días operativos entre la suma de los días operativos entre los 31 días, 836 autos. Lo que implica es que nuestro porcentaje de ocupación es de, si tenemos una cantidad demandada de 752 autos entre nuestra cantidad disponible, tenemos un 89%, casi 90% de ocupación, el cual es muy bueno. Y sabemos que en términos o en la industria de la renta de autos, si nos logramos mantener en promedio en todo el año
por arriba de un 85% de ocupación todo el tiempo, podemos considerar que es un excelente nivel de ocupación. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos aquí ya introdujimos nuestro precio y cantidad de equilibrio en la ecuación de demanda y oferta. Ahora vamos a construir la curva de demanda. Vamos a ponerle este número 4. Número 4, luego el equilibrio de mercado. Vamos a calcular el equilibrio del mercado con el 5. Este está bien. Y por último, vamos a calcular las elasticidades y las afectaciones por la elasticidad en el punto 6. Ok, ¿cómo construimos la curva de demanda? Bueno, la curva de demanda vamos a construirla partiendo de la tarifa de equilibrio. Ok, que bueno, aquí tenemos que construir una tabla para ir graficando los diferentes puntos en los que nos encontramos dentro de la curva para poder construir la gráfica. Y bueno, esto yo ya lo sé, porque lo hice con anterioridad. Yo sé que si pongo en la fila 72 el precio de equilibrio, la tarifa promedio observada. Ok, y lo que vamos a hacer aquí es, a partir de esta tarifa, simplemente vamos a calcular nuestros días renta. Okay. Y los días renta van a estar calculados o los vamos a obtener de sustituyendo el precio en nuestra ecuación de demanda. ¿Qué es lo que nos dice para calcular los días renta? Es A, que son los 23.078, pero en este caso, si es la ordenada de origen, está correcto, menos B, A, menos B, que como ya la tenemos aquí, nada más vamos a sumarla por el precio. Y el precio, bueno, el precio lo vamos a tomar de aquí para que vaya variando conforme nosotros vayamos calculando los distintos precios para construir nuestro gráfico. Vamos a obtener este número de días en autos. Esto entre el número de días. Vamos a fijar el número de días. Vamos a calcular la ocupación que corresponde a este número de autos rentados en nuestra flota operativa promedio. Y vamos a obtener la afectación en los días. ¿Cuántos días perdemos? Ok. Bueno, ahorita obtenemos la afectación en los días. Vamos a primero a construir, a completar toda esta tabla. Vale, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ir disminuyendo el precio en una magnitud constante para ver cómo se va comportando la demanda. Y bueno, aquí vamos a dividir este precio entre 1.2, como si le quitáramos el 20% a este precio. Y así vamos a hacerlo hasta que lleguemos casi a la tarifa de 0 pesos para ver cómo se comportan los días renta. Por lo tanto, los días renta, los días de ocupación y porcentaje de ocupación. Tenemos que fijar la A y la B. Perfecto, ahora sí. Ok, y tenemos que a un precio más bajo van aumentando los días de renta
pero estos días de renta son tan poquitos que no se ven reflejados en unidades de autos completas. Quiere decir que me empieza a dar la idea que la curva de demanda es bastante vertical, bastante inclinada, por lo que puede haber que nuestra elasticidad precio de la demanda sea muy cercana a ser inelástica, es decir, que no importa el precio al que esté dándose la renta, la demanda está muy casada con sus niveles actuales o es poco sensible a esa variación en el precio. Ok, vamos a ver. Y ahora para abajo lo mismo, y para abajo vamos a aumentar de 5%. Esto es simplemente algo un poquito arbitrario, es prueba y error para ver que la magnitud de la tabla abarque los suficientes valores para que sea ilustrativo el ejercicio. Ok, nos dice que a un precio de 1,151 se van a rentar 747 autos. Ok, se va a alcanzar un porcentaje de ocupación de 89.31. Vamos a calcular la afectación en días. Ok, la afectación en días a partir de nuestra tarifa de equilibrio, y la afectación sería este menos este, no, perdón, este menos este. Si la tarifa disminuye de 553 a 461, los días renta van a aumentar en 7.5. Si nos seguimos, hasta que casi la afectación en días va decreciendo, y ahora la afectación en días, conforme vaya aumentando el precio, va a ir disminuyendo los días renta. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestra gráfica. Para construir una gráfica de oferta y demanda, lo que necesitamos hacer es utilizar un gráfico de dispersión. ¿Ok? ¿Por qué el gráfico de dispersión? El gráfico de dispersión es el más adecuado para construir este tipo de gráficas, ya que tenemos dos variables y la intersección entre esas dos variables es el punto observado. Se grafica el punto observado. Entonces, para que quede esto más claro, vamos a insertar un gráfico de dispersión. Ok, el gráfico, como no tiene información, está en blanco. Aquí va a quedar el gráfico de dispersión. Ok. Seleccionamos el gráfico, nos vamos a seleccionar a diseño de gráfico, seleccionar datos, y lo que vamos a hacer es, vamos a insertar las series. La primera serie que vamos a insertar, okay, el nombre de la serie, bueno, va a ser la curva de la demanda, los valores X de la serie. Aquí tenemos que tener claro que queremos que esté en el eje de las X, que es el eje horizontal, y el eje de las Y, que es el eje vertical. Convencionalmente en economía siempre graficamos, cuando queremos construir una curva de demanda, por convención siempre graficamos la cantidad en el eje de las X o en el eje horizontal, y el precio o el ingreso o los términos monetarios en el eje vertical o en el eje de las Y o Y. ¿Ok? Vale, entonces valores X de la serie, quedamos que eran las cantidades, y en este caso tenemos dos posibles formas de expresar las cantidades, en días renta y en autos rentado, ¿ok?
Como nosotros en el Car Rental hablamos de rentas de unidades, no tanto de días renta, vamos a seleccionar esta serie, la de los autos rentados. Valores ya de la serie, vamos a seleccionar la tarifa promedio diaria. Damos clic en aceptar. Aceptar. Y listo. Vean cómo se va construyendo nuestra curva de demanda. Empezando por el ingreso cero o la tarifa cero, que a esa tarifa se rentan 750 autos. En términos de autos no se ve la afectación, pero en días sí es más claro. Hasta llegar a una tarifa, si nosotros estuviéramos dado este comportamiento del mercado y esta pendiente de la curva, si nosotros ofrecemos la renta en 1,200 pesos, estaríamos rentando 3 autos menos de los que se están rentando ahorita. ¿Okay? Lo cual me parece que es poco sensible al precio porque, fíjense, de aumentar el precio de 0 a 1,200 pesos, ¿ok? Vamos a hablar de 600 pesos, que se renten 749 autos. Duplicando la tarifa, no se reduce la renta en la misma proporción. Entonces, eso me habla de que es bastante inelástica o es muy cerca o es inelástica. No sé si inelasticidad perfecta, pero sí es considerablemente inelástica la curva de demanda. Ahorita vamos a ver por qué puede ser eso. Ahora vamos a construir la curva de oferta. Aquí podemos dar nada más un formato distinto. A mí me gusta siempre que los gráficos no tengan borde. Ok, y ahora vamos a construir la curva de oferta. La curva de oferta vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir del precio de equilibrio en el mercado. Y hacia arriba lo vamos a ir aumentando en un 5%. No, perdón, hacia arriba lo vamos a ir disminuyendo en un 5%. Lo dividimos entre 1,05. Y hacia abajo lo vamos a aumentar en un 5%. Como les digo, estos valores son arbitrarios. Simplemente son valores que observé que me permitían construir de manera completa la curva de demanda, sin que se quedara incompleta. Ok, y para calcular el número de días de oferta, y para calcular el número de días de oferta, pues bueno, vamos a sustituir nuestro precio en la tabla en la ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta es QS es igual a la C más la D por el precio que tenemos aquí. Empezamos en 23,123 días. Fijamos este. Y para abajo. Y en autos disponibles es este número entre el número de días que comprende nuestro
soporte, 150 autos. Y el porcentaje de ocupación. El número de autos disponibles o el número de autos disponibles para renta entre la flota operativa promedio real. Y aquí el razonamiento es que de 553 pesos, que es el precio observado en el mercado, si lo aumentamos a 581, nosotros como empresa vamos a estar dispuestos a ofrecer un auto más. ¿Ok? Y si el precio disminuye a 527, bueno, estamos dispuestos a ofrecer un auto menos. Y si el precio llegara a disminuir a 43 pesos por día la renta, nosotros estamos dispuestos a ofrecer 2 autos menos de los que ofrecemos en el precio inicial. Lo cual también me parece o nos da la idea de que la curva de oferta es una curva también inelástica. Y pues bueno, para aprovechar este gráfico, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Y simplemente vamos a sustituir los datos. Vamos a modificar esta serie. Y aquí en lugar de curva de demanda se va a llamar curva de oferta. Los valores de X de la serie van a ser los valores de X, pero de la oferta. Y los valores Y van a ser los valores de la tarifa promedio diaria de la oferta. Ok, entonces ya tenemos la curva de demanda y la curva de oferta. Vemos que cumplen con sus supuestos o con las leyes de la oferta y la demanda. La curva de demanda a menor precio, mayor cantidad. La curva de oferta a mayor precio, mayor cantidad. Y bueno, por último, en la cuestión de las gráficas, vamos a construir la gráfica donde se empaten ambas curvas. O vamos a graficar ambas curvas en una sola gráfica para observar el equilibrio de mercado. Curva de oferta. Vamos a agregar la curva de demanda. Perfecto. Ahí está. Y vamos a agregar un título al gráfico y le vamos a poner curvas de oferta y demanda. Vamos por el punto 5. El punto 5 tenemos que calcular el equilibrio de mercado. ¿Okay? O comprobar que estén bien nuestros cálculos. ¿Y cómo comprobamos eso? Bueno, si en la ecuación de la curva de demanda sustituimos los valores que ya tenemos, A más menos B, ¿okay? Como B es negativo, con que lo sumemos por el precio, 23.032 días, y la cantidad de oferta C, más D, por el precio, ok, y vamos a calcular el equilibrio de mercado. ¿Cómo calculamos el equilibrio de mercado? Igualando o suponiendo
que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, tenemos que igualar ambas ecuaciones y despejar la P para obtener el precio equilibrio. Okay, entonces, si yo igualo QD a QS es igual a menos BP es igual a C más PP. Conocemos A y conocemos C. Y entonces esto quedaría como suponemos que QS es igual a QD. Y para calcular el equilibrio del mercado, lo que tenemos que hacer es suponer que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ofrecida. La cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Es igual a C más DP. C más DP es igual a menos BP. Si aquí despejo, voy a despejar la P. Es igual a DP menos DP menos BP. C menos A, vamos a obtener a C menos A y vamos a obtener a C menos A. C menos A lo tenemos aquí. C menos A. Y lo vamos a obtener menos DP menos BP. Menos DP menos BP. Despejamos P y quedaría como, aquí quedaría, con este resultado, quedaría 2.45, aquí vamos a poner la P. Despejamos P y entonces queda como menos 13.60 entre menos 2.2457, 553.82. Listo. Aquí observamos que, o estamos comprobando que nuestras ecuaciones de oferta y demanda están bien calibradas porque nos da el precio de equilibrio. Ok, y entonces aquí, esto vamos a borrarlo y vamos a... El precio de equilibrio es este. La cantidad de mercado es esta de aquí, lo cual nos da un resultado en número de autos de 752. Y nada más, por último vamos a sustituir en nuestras curvas de oferta y demanda estos valores
a este precio de equilibrio. Perdón. Vamos a sustituir, entonces sería QD es la A menos la B por el precio, nos da cantidad demandada 23.123 y la cantidad ofertada es igual a, perdón, no es, y la cantidad ofrecida es igual a C más D por el precio. Con esto podemos calcular el exceso, el exceso o falta de la oferta. En la cuestión del precio, pues no hay mucho para dónde irnos porque el precio de equilibrio es el que estamos tomando como el nuevo equilibrio de mercado. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta es, y al final nosotros no tenemos mucha influencia en el precio porque se lo determina el mercado, pero sí podemos aumentar o disminuir la cantidad de autos en nuestro inventario. Y si nosotros obtenemos la diferencia entre nuestra flota operativa promedio, que es la flota que tenemos disponible para renta, menos lo que está requiriendo el mercado, vemos que tenemos un exceso de 85 autos. ¿Ok? Y efectivamente teníamos un exceso en la flota, es decir, teníamos flota de más y que psicológicamente eso podría estar tirando el precio. Ahora, no, esto es un mercado competitivo, por lo cual no importa tanto nuestras decisiones, sino las decisiones que toma la industria o el mercado en su conjunto, todos los agentes de renta de autos o todas las empresas de renta de autos, cómo van haciendo el ajuste en su inventario. Pero lo que sí nos ayudó es saber que probablemente nosotros mismos estábamos alimentando y era un error común que podría haber estado haciendo toda la industria, que al ver que es una industria con una demanda creciente, se hace un ajuste en la oferta a la alza, es decir, empiezas a obtener más autos para rentar porque ves que se empiezan a rentar y que el mercado exige más, pero que ese ajuste en la oferta esté mal calibrado o sea desmedido o en mayor magnitud que lo que está requiriendo la oferta. Entonces, ¿a qué me refiero? Que probablemente la demanda del mercado en algún punto era de 10 autos. Y hay 3 competidores que tienen 2 autos cada uno, lo cual hace que la oferta sea de 6 autos. Los 3 competidores se están dando cuenta que hay un exceso de demanda respecto a la oferta, porque tienes 10 autos que demanda el mercado y hay 6 autos que están en oferta. Entonces, todos los competidores reciben ese mensaje de que el mercado está pidiendo más autos. Y todos los competidores hacen un ajuste de aumentar 2 autos en su flota. Entonces, ese ajuste de 2 autos en su flota que hace cada uno, el ajuste que hace cada uno es suficiente para él, pero de manera agregada ya es una sobreoferta en el mercado. Y ahí pues ya depende quién va a ser el que esté pagando esa sobreoferta o el que se quede con ese exceso de oferta en su garage. Pero esa ya es una cuestión ya aleatoria y bueno, es por eso que estas decisiones en el mercado se toman un poquito al feeling porque no se tiene esta información. Si nosotros hubiera
un repositorio central donde pudiéramos calcular o tuviéramos esta misma información de todas las agencias de autos en un momento dado o en tiempo real, podríamos saber exactamente cuál es el estatus de la oferta y la demanda y poder mantener el mercado en un equilibrio y mantenerlo optimizado. Sin embargo, pues bueno, esto en la práctica no se puede. Cada empresa hace su análisis y, por ejemplo, lo que nosotros nos dimos cuenta es que estos 85 autos probablemente eran resultado de esos ajustes que se hicieron desmedidos y que, y que de manera agregada se tiene un exceso de oferta y que probablemente estos 85 autos, que ahorita vamos a ver cómo obtenerlos en diferentes modelos, nosotros estuviéramos pagando ese exceso de oferta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución que propusimos? Empezar a disminuir nuestro inventario y entonces le empezamos a dar el mensaje a nuestros gerentes de que no tienen que bajar el precio para acomodar toda la flota. ¿Ok? Porque psicológicamente, ¿cómo funcionan los gerentes? Los gerentes tenían 10 autos en su plaza y si nosotros les aumentábamos la flota en 2 autos, pues los gerentes, al ver que el mercado se llevaba 10 y tener 2 autos todavía en su garage, pues tenían el incentivo para ajustar el precio a la baja y empezar a tirar el precio, y eso era lo que en un mercado competitivo comienza como una guerra de precios y el mercado empieza a bajar los precios y el consumidor es el que se ve beneficiado en un primer punto, en el corto plazo, y el productor es el que está pagando ese ajuste de precios. Sin embargo, en el mediano y corto plazo, ambos pueden salir perjudicados, porque al rentar a tan bajos precios, deja de ser competitivo muchos de los agentes, muchos desaparecerán, puede bajar la calidad por la falta de competencia, etcétera. Entonces, no es recomendable entrar a una guerra de precios y lo que hicimos aquí fue hacer un ajuste en la flota para que al rentarse los 10 autos que tenía y nosotros estar seguros que nuestras curvas de oferta estaban bien calibradas, el gerente ya no tiene ese incentivo por bajar el precio, sino simplemente dice, bueno, ya renté mis 10 autos, confío en que mi departamento de análisis tiene bien calibradas las curvas de oferta y demanda, yo sé que 10 autos es lo que me está pidiendo el mercado en este momento, hasta aquí me quedo, no tengo que bajar el precio más. Y entonces se llega a un equilibrio mucho más estable en el mediano y en el largo plazo. Ok, bueno, dado eso, vamos a ver la afectación que hay en el mercado calculando las elasticidades precio. Ok, y haciendo un pequeño truco para poder determinar cuál es el exceso o la falta de oferta en cada uno de los modelos que tenemos en renta. Vale, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la elasticidad de la demanda. Y vamos a calcularla por partes. Primero nos dice que el precio entre la cantidad demandada, y esto lo tenemos que multiplicar entre la variación de la cantidad demandada, que la tenemos aquí, entre la variación del precio, que lo tenemos aquí, y luego multiplicar esos dos términos. Y nos da la elasticidad de la demanda. ¿Ok? Aquí hay otra forma de calcular la elasticidad de la demanda, que sería menos B por el precio entre la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Se dan cuenta, son iguales. Y la elasticidad de la oferta, que sería
igual a D por el precio equilibrio entre la cantidad de equilibrio. Y ya tenemos nuestra elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Vemos que la interpretación es que están muy cercanas a cero, lo cual están entre y son menores o iguales a 1, es decir, son negativas. No, perdón. Son menores o iguales a 1 y son cercanas a 0. Entonces están entre relativamente inelásticas y la inelasticidad perfecta. ¿Ok? Quiere decir que son poco sensibles a la variación en el precio. Vamos a determinar la elasticidad de la oferta con la cantidad de oferta o ofrecida final. Entonces vamos a obtener el precio entre la cantidad ofrecida, la variación entre la cantidad ofrecida, que aquí la tenemos, entre la variación en el precio. Multiplicamos estos dos. Y nos da un valor muy parecido a nuestras elasticidades de la oferta y la demanda con las cifras de equilibrio. ¿Ok? Y pues bueno, ahora vamos a calcular por último la afectación por la elasticidad. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es vamos a calcular el ingreso con el precio y el número de autos rentados actual a un precio de 553, a un precio promedio de 553.82 pesos por día o por auto y rentados 752 autos. Nuestro ingreso actual va a ser de 416,000 pesos. Y luego el precio nuevo, si decidimos aumentarlo a 600 pesos, ¿cuál va a ser la afectación? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir este nuevo precio en nuestra ecuación de demanda, que es A menos B por el precio $23,000 días y esto lo dividimos entre los 31. Los 31 días y nos dice que 748 autos, que implican un ingreso nuevo de 449,000 pesos. Variación en el precio es de un aumento de 46 pesos, nos va a traer un aumento, en este caso, una disminución de 3 autos, y en el ingreso nos va a traer un aumento de 32,000 pesos. Esto en términos porcentuales es 600 pesos entre 553 menos 1, 8.34. En términos de autos es menos del 1%. Y en términos del ingreso es 7.90%. ¿Qué estamos viendo aquí? Que al contrario, en lugar aquí
en lugar de buscar mayor volumen, es decir, tirar el precio para obtener mayor volumen o mayor número de autos rentados, lo que nos conviene más es aumentar el precio, porque ganamos más aumentando el precio, aunque disminuya en el número de autos rentados. Vean aquí, la afectación fue de 3 autos, casi 4 autos. 3 autos. La afectación fue de 3 autos. Pero estamos ganando 7.90 pesos, digo, perdón, 7.9% en el ingreso, casi un 8% más. Y en el número de autos rentados, la afectación es menos del 1%. Entonces, en este caso, la solución no estaba en disminuir el precio, sino en aumentarlo. Ahora, ¿qué pasaba? Que estábamos en una disyuntiva porque, bueno, en un mercado dado donde todos están disminuyendo los precios, si tú lo aumentas, pues te puedes salir, corres el riesgo de que te sales del mercado y nadie te va a rentar a 600 pesos lo que en el mercado lo pueden conseguir a 553 o el día de mañana en 400 pesos. ¿Ok? Pero no importa, porque si tú disminuyes tu flota, y probablemente haces un ajuste de 590 pesos, te vas al rango o al límite superior del mercado donde no te salgas, pero estés maximizando tu ingreso, ¿ok? Entonces, ahí lo importante después es hacer un análisis de dónde están los rangos del mercado para que tú te pegues al límite superior, disminuyas la flota de acuerdo a lo que te está marcando tu exceso de oferta y demanda, y así estás optimizando tu ingreso y estás asegurando que no estás perdiendo dinero. ¿Ok? Por último, vamos a agregar una herramienta para hacer más elegante nuestro análisis, que es una segmentación de datos. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestra tabla dinámica, ¿ok? Y lo que nosotros proyectemos en esta tabla dinámica se va a proyectar en nuestro análisis, porque ya nosotros referenciamos estos resultados o las variables de nuestro análisis a estas celdas en nuestra tabla dinámica. Entonces, si agregamos una segmentación de datos en análisis de tabla dinámica, una segmentación de datos y lo hacemos por modelo, si yo aquí selecciono un modelo, mi tabla dinámica se va a ajustar. ¿Ok? Y aquí nada más para resolver esta cuestión estética que no nos da referencia, podemos agregar una función de si error. Si esto me da error, déjalo vacío. Listo. Y esta segmentación de datos nos la podemos llevar a nuestro análisis. La pegamos. Y fíjense, qué elegante va a ser esto. Quiero saber el resultado de la veo 4 puertas. Ok, la curva de mi demanda, la curva de mi oferta, la intersección de mis dos curvas. Ok. Y fíjense, tengo 3 autos en exceso de este modelo. 6 autos en el Aveo NG. 4 en el Aveo NG 4 puertas. Que aquí podemos hacer un poquito, porque estos dos son como lo mismo. Tenemos un exceso de 9 autos en estos dos modelos. Del Aveo manual y el Aveo NG 4 puertas tenemos un exceso de
15 autos. Que aquí me da... En el Beat tenemos un exceso de 3 autos. En el Forte Sedán tenemos un exceso de 10 autos. En el Gol un exceso de 8 autos. La Gran Caravan 9 autos. La Hiace, fíjense, la Hiace, nuestra oferta es inelástica y la demanda, tenemos 2 autos en exceso. El precio para que estas dos curvas intersecten tendría que ser un precio negativo, lo cual ya es una incoherencia que, bueno, ya sabemos que los precios negativos no son tan... Antes se consideraban como inexistentes. Vento, 20 autos. En el Vento tenemos muchísimos autos en exceso de oferta. En la X-Trail tenemos 2 autos, Versa. Entonces, bueno, pues así es como podemos ir haciendo los ajustes para disminuir nuestro exceso en 85 autos. ¿Ok? Si nosotros hacemos esos ajustes en cada uno de los modelos y analizando los precios o los rangos o los límites superiores, primero el rango y después viendo cuál es el límite superior del mercado y pegando nuestro precio a ese límite superior, vamos a eficientar nuestro ingreso, cortando nuestro exceso en la flota y optimizando nuestro ingreso. Bueno, pues este es un análisis que, como les repito, hicimos en la vida real. Nos ayudó a tener más claro qué hacer o qué estrategia seguir con nuestra flota, y esta es la gran diferencia de poder hacer un análisis a partir de información que ya con la que se cuenta y de análisis aplicados a través de la teoría económica, a que simplemente se tenga un poquito la noción de cómo está el mercado, pero no se tengan los números. Entonces, pues bueno, esperemos que les hayan gustado. Después veremos un análisis de elasticidades, igual de precio de la demanda, de distintos modelos en distintas plazas, que también hicimos. Muy parecido. Y pues bueno, recuerden seguirnos. Si les gustó este video, guardarlo, darle like. Síganos para más contenido como este. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo.